Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a esta emisión de Palabras de Maestros en este año 2019. Les recordamos que ya estamos en nuevo horario. Cada nueva emisión recordamos que estamos en nuevo horario. Vale la pena aclararlo porque claro, es que el año pasado veníamos en la tarde, de 2 a 3 de la tarde, pero ya esta vez estamos de 10:30 a 11:30. Sean todos bienvenidos a esta emisión. Les recordamos a nuestros oyentes que este es un programa radial de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy junto a Milton Rentería, secretario de Prensa y Publicaciones de ASDEM, los estaremos acompañando en la dirección y conducción de este programa radial. Buenos días, Milton, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. Saludamos a todos nuestros oyentes enganchados a esta emisión de Palabras de Maestros en el año 2019. Les recordamos además que este es un espacio pensado como punto de convergencia para el debate, la información y el análisis de los momentos o situaciones coyunturales en torno a la educación. Hoy hablaremos sobre la revisión que la administración local le hace a los manuales de convivencia, procurando ser incluyente frente a la identidad sexual, étnica e ideológica. Recuerden que nos pueden llamar al número 492-5571 ante cualquier duda. Así pues, sean bienvenidos a esta emisión de Palabras de Maestros. Así es, Milton. En un momentico estaremos presentando a nuestro invitado, quien nos va a asesorar en estos temas, que digamos que más que hablar de la inclusión frente a la identidad sexual, étnica, ideológica, frente a la convivencia misma dentro de los estudiantes en el aula, se trata más bien de un pacto que se firma al interior de las instituciones y que tiene que estar dentro del margen de lo legal y de lo legítimo. Entonces ya estaremos hablando un poquito de eso, desarrollando un poco de contextos, hablando también de los conceptos mismos dentro de este tema que es a veces muy ambiguo y que digamos que tiene como repercusiones, y más adelante veremos eso, cuáles son las repercusiones sociales cuando digamos se alteran estos espacios de convivencia dentro de las aulas, dentro de las instituciones educativas, en los recreos o en los mismos cursos, en el mismo aula, cuando el docente está ahí interviniendo o dando su cátedra. Antes Milton tenía algo muy importante que contarnos, algo de qué hablarnos y que nos va a dar el contexto, nos va a abrir incluso para hablar de este asunto de la convivencia escolar. Así es, Juan Pablo, son 3 noticias internacionales y algunas otras noticias nacionales. Dentro de las noticias internacionales tenemos importantes anuncios. El primero es el convenio 190 de la OIT, que habla sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Este es un tema recurrente que en Colombia ha sido muy neurálgico, pero a partir de este convenio la OIT da unas herramientas y unos elementos importantes para que en todos los países sea tratado de una manera igualitaria. Es un tema que más adelante estaremos ampliando. Lo vamos a colgar también en nuestra página para que tengan la oportunidad todos los asociados de ASDEM y todos los maestros del municipio de Medellín de Colombia de conocer este gran convenio de la OIT, y más adelante ampliaremos un poquito la noticia. Otra noticia es lo que tiene que ver con el paro de profesores que se está gestando en estos momentos en Chile, un paro que arranca el 13 de junio, está considerado como uno de los paros más extensos que se ha hecho a nivel del magisterio chileno, donde ellos están pidiendo en esencia 11 puntos específicos que para ellos están afectando directamente la función docente y la calidad de la educación en ese país.
Cuando nosotros hacemos un acercamiento a estas peticiones, vemos que no se aleja mucho de lo que está también sucediendo en Colombia y en la mayoría de los países de América Latina, producto de estas políticas o estos gobiernos neoliberales. Entonces los maestros, los profesores chilenos, organizados en este gran paro, en esta grande jornada de protesta, están pidiendo básicamente 11 peticiones relacionadas con todo el desarrollo de su función docente y relacionadas con lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Vamos a mencionar algunos de ellos. El pago de un bono a las educadoras de enseñanza especial y preescolar. Otro punto es el reconocimiento de una deuda que data de finales de 1980. Otro punto es revertir un cambio curricular en la enseñanza media que prevé la eliminación del programa obligatorio de la enseñanza de la historia, la educación física y las artes. Gravísimo, ¿cierto? Porque ya sabemos que son áreas fundamentales que son necesarias para el desarrollo de los estudiantes. Entonces, en estos momentos hay arremetidas contra y aprovechamos por este medio para denunciar la arremetida que se está gestando contra los marchistas, contra las personas o los docentes que están marchando en Chile, y vamos a ver en el transcurso de los próximos días cómo se va a seguir desarrollando esta noticia. También la vamos a colgar en nuestra página y más adelante ampliaremos un poco sobre ella. Otra noticia tiene que ver con la reforma educativa que propuso el presidente mexicano López Obrador, y tenemos ahí algo que anotar, y es que esta reforma, que era muy esperada por los docentes mexicanos, se cae en el Congreso. Le votan 95 votos por el sí, 122 senadores votan por el no. Esto le da una estocada a la reforma que estaba proponiendo el presidente López Obrador. Y una cosa muy grave que sucedió es que la bancada cercana al presidente no le votó, ¿cierto? Entonces, en este momento López Obrador decreta la cancelación de la reforma educativa debido a la derrota que surge o que tiene a nivel del Congreso mexicano. Y plantea a López Obrador su preocupación en cuanto a que la mayor oposición que tuvo la reforma educativa planteada por su gobierno fue la de estuvo dentro de su partido. Noticias nacionales, Juan Pablo. En noticias nacionales tenemos inicialmente lo que tiene que ver con la evaluación con carácter diagnóstica formativa. Ya sabemos que acaba de pasar una de las etapas fundamentales, que era la de cargar el video, que termina el 27 de junio. Inicialmente la resolución 01-8407 del 29 de noviembre del 2018 planteaba todos los requerimientos para las personas que estaban aptas para presentarse a esta convocatoria. El Ministerio de Educación reporta que al 7 de enero se habían comprado el PIN, 90.360 educadores estaban habilitados para comprar el PIN, y hoy lo que tenemos ya en el cronograma es que a partir de esta fecha ya los docentes deben estar cargando en la plataforma sus evaluaciones que están haciendo con los estudiantes en las instituciones para seguir con el proceso. FECODE ha estado muy al tanto de este tema, ya que se han presentado algunos problemas, algunas dificultades, y se han ido solucionando en el camino. Entonces, lo que viene es que a partir de el 15 de agosto ya se inician a publicar los resultados por parte del IFES a las entidades territoriales certificadas. El 26 de agosto se publican, o hay la publicación definitiva por parte de las entidades territoriales de los resultados, y finalmente el 27 de agosto, del 27 de agosto al 2 de septiembre termina
el proceso de reclamación para aquellos docentes que hayan interpuesto estos recursos. Se publica por parte de las entidades territoriales certificadas listado definitivo de aspirantes una vez termine este proceso de reclamación. Esto sería el 3 de septiembre. Y termina, y hay unos términos para resolver otra vez reclamaciones en función de esta etapa anterior, del 3 de septiembre al 6 de noviembre. Y finalmente el 18 de noviembre ya salen las certificaciones de aquellos docentes que hayan adquirido finalmente el avance en este proceso de evaluación. Denunciar, Juan Pablo, también en cuanto a las noticias nacionales, lo que sigue sucediendo con los líderes sindicales y los líderes defensores de derechos humanos en Colombia. Ya sabemos que hay una muerte o un asesinato sistémico de estas personas que están luchando por los derechos de las clases menos favorecidas en Colombia y por los trabajadores. Entonces hacemos nuevamente desde ADEN y desde este programa la denuncia y hacemos un llamado directo al gobierno nacional para que proteja a estas personas, porque ya sabemos que siguen las amenazas y se van a seguir presentando este tipo de situaciones. Aquí tenemos un caso en concreto, que es el caso del compañero Igor Díaz, que es el compañero del sindicato de Sintracarbón, que ya lleva 11 amenazas consecutivas por medio de panfletos. En la última le dan 48 horas para que salga del país, si no va a ser asesinado. Entonces denunciamos la amenaza que hay contra este compañero y nuevamente repito al gobierno nacional que proteja la vida de esta persona. Cuando había preocupación por parte, Juan Pablo, de algunos de los compañeros sobre si mi video sí llegó al Ministerio de Educación, si sí fue erradicado, entonces lo que yo les digo es, según las averiguaciones que hicimos con el ministerio, es que cuando se monta el video, a cada uno de los docentes le debió haber llegado un correo certificado donde le dicen lo siguiente: estimado educador, realizada la verificación pertinente, evidenciamos que el video enviado por usted cumple con las especificaciones técnicas detalladas en el manual de autograbación publicado en la plataforma SDF, por lo cual lo invitamos a continuar con el proceso de evaluación y estar atentos al desarrollo de las etapas de la evaluación consignadas en el cronograma establecido en la resolución 018407 del 2018. Este correo le debió llegar a todos los docentes que montaron su video. Otra orientación que dio FECODE fue que a los docentes que no les llegó este correo de certificación y que tenían duda de que si el video sí había sido cargado exitosamente, era que lo enviaran de manera física. Entonces esa tarea también se hizo, se les informó a los docentes previamente que podían ejecutar esa acción y se llevó a cabo esa función por parte del sindicato. Así pues, Juan Pablo, que hay muchas noticias que son de interés y que nosotros las estaremos ampliando en el programa y también en nuestro medio de comunicación oficial, también oficial de ADEN, que es nuestra página. Claro que sí, Milton, pero yo quería que de pronto tú tenías como un cronograma aquí para mostrar frente a la evaluación. Sí, de él hablé un poco ahora. No lo mencionamos todo, sino que mencionamos las etapas que sigue. El 15 de agosto, que es la publicación de resultados, y el 26, que es la publicación de los resultados definitivos por parte de las entidades territoriales. Eso es lo que sigue. Y decirle a los maestros que hay plazo hasta el 12 de julio para cargar todo lo que tiene que ver con las evaluaciones que se le hacen a los estudiantes o directivos. Correcto. De pronto, no sé si quieras hablar de lo de la prima de servicios o lo dejamos para el final tirando una cuñita al final. ¿Qué me dices? ¿O hablamos de eso en un momento? Dejémoslo para el final. Perfecto, entonces no leemos más próloga de este asunto. Vamos a hablar de una vez con nuestro invitado, quien es el doctor Sócrates Pérez Mosquera, asesor jurídico de ADIDA, coordinador de la Institución Educativa San José del Citará, candidato a magíster en resolución de conflicto y mediación de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Doctor, ¿cómo está?
Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Bien. Milton, gracias por la invitación. Y amables oyentes, creo que hoy estamos dispuestos a aportar, a ayudar, porque la sabiduría no es exacta. Claro. Siempre hay que estar construyendo y en esa posición venimos trabajando. Y más hoy, doctor, ya antes habíamos tenido un programa en el que usted también nos había acompañado hablando sobre convivencia escolar. En ese momento era un caso muy específico sobre, si mal no recuerdo, sobre un caso que se dio de un encuentro sexual entre dos estudiantes en un aula. En un aula, claro. Creo que sí. Y esta vez vamos a hablar precisamente en pro de esa, digamos, autopedagogía, puede ser, de los mismos maestros, sobre cómo tratamos problemas que están relacionados con la identidad sexual de los estudiantes y de la convivencia escolar, y no solo sexual, dentro de lo étnico, dentro de lo político, si se puede llegar a hablar de lo político en una institución educativa, pero que a fin de cuentas y en lo general se habla de convivencia escolar. Perfecto, sí. Decirles que el tema de convivencia escolar, digámoslo, está de moda, pero que pese a que está de moda, no hemos podido todavía digerir al interior de las escuelas y de los colegios, los directivos y los docentes, cuál es la responsabilidad que se tiene. En ese orden de ideas, entonces, le toca a la responsabilidad de las diferentes secretarías de educación o certificadas en educación hacer su trabajo, cada una desde su posición. ¿Y cuál es la posición de los entes territoriales en educación, certificados? Estructural dentro de los manuales de convivencia la parte disciplinaria, pero se nos olvida una cosa que es bastante peligrosa y diría yo que muy riesgosa, en el entendido de que tocamos la parte disciplinaria, pero dejamos de lado la parte civil y la parte penal. En una actuación X o Y de un docente, de un directivo docente o de cualquier miembro de la comunidad educativa, podemos rayar con la ilegalidad. Y en la construcción de los manuales es donde cometemos un montón de errores, y generalmente los maestros lo que dicen es que en el manual dice esto, pero olvidan que el manual de convivencia no es una ley. El manual de convivencia es un pacto de convivencia que se estipula entre los que conviven en esa comunidad educativa, pero no puede estar por encima de la ley ni de la Constitución. Hay que diferenciar qué es la ley y qué es la Constitución y qué es una norma, ¿ya? Entonces, creo que el espacio es un espacio expedito para que de pronto podamos hacer casuística e ir hablando, tocar la sentencia de Sergio Urrego en Bogotá, que fue el detonante de todo, claro que sí. e ir dando pautas primeramente de cómo se construye un manual de convivencia. Claro que sí, doctor. Es que digamos que este interés interés a hablar de estos temas nace a raíz de que en estos días estaba por ahí yo consultando noticias sobre educación en lo local, en Medellín, y me topé con una noticia del Colombiano, escrita por la periodista Daniela Jiménez González, que dice que los ajustes de los manuales en los colegios locales están a medio camino. Ella dice, es que el proyecto de revisión de los manuales escolares empezó en 2016 y que ya ajusta 3 años. Dice que su fin es garantizar el desarrollo de la libre personalidad en las instituciones, sin distinción de la etnia, la orientación sexual o la identidad de género. Aquí se cita a una fuente institucional que es el profesional de apoyo y gestión de la Secretaría de Educación, Rafael del Cristo Vázquez, quien dice que la única ciudad del país con una plataforma en línea para que los establecimientos carguen, incluso pues están habilitando como esos espacios para que las mismas instituciones revisen los manuales. Entonces él dice que somos la única ciudad del país con una plataforma en línea para que los establecimientos carguen ahí el manual de convivencia y reciban una retroalimentación. Y pues da cifras sobre el asunto, dice que de 613 establecimientos educativos evaluados por la Secretaría, un total de 590 instituciones actualizaron sus manuales en esta plataforma, que es algo como bien interesante, que puede ser muy novedoso, pero que lo que nosotros queremos analizar hoy acá es realmente su aplicación en el contexto del día a día del maestro. Perfecto, mira. Los medios, cómo difundir los manuales, me parece lógico, medios tecnológicos. Vamos a mirar el contenido, la aplicabilidad, porque estoy seguro que muchos colegios, aunque los maestros tengan la disponibilidad de quererlos hacer y los directivos, no tienen la suficiente capacitación para poder redactar los manuales, ¿verdad?
En ese orden de ideas se tiene que primeramente hacer una lectura de contexto. ¿Qué tenemos y qué es lo que realmente nos altera la convivencia al interior de las instituciones? Mirar nuestra comunidad educativa, mirar la población que nosotros atendemos, mirar el punto donde está ubicada nuestra institución, qué tenemos alrededor, porque todo eso influye en la convivencia de los estudiantes, ¿verdad? El factor socioeconómico de cada uno de ellos, el factor de realmente la ayuda o el apoyo o la crianza por parte de los padres, de la figura paterna y materna, todo eso influye. No es igual un niño que tenga la crianza de su papá y su mamá a que lo tenga la mamita que tiene 82 años. O sea, hay unos contextos, ¿verdad? Claro que sí. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que tenemos que nosotros entender para definir o iniciar a trabajar el manual de convivencia es ¿qué es la convivencia? Y eso no lo hemos podido lograr entender al interior de las instituciones. Por eso la noticia dice que no es nada nuevo, entre otras cosas, que no tenga que ir rayando contra la ilegalidad de lo étnico y lógicamente lo de orientaciones sexuales y lo de inclusión, porque esos son artículos constitucionales. De hecho, el artículo 13 de la Constitución habla de que nadie puede ser discriminado por su etnia y culturas y cosas, pero en las escuelas infortunadamente lo hacemos, ¿cierto? El artículo 16, nadie puede ser discriminado y tratado como cosa rara por su orientación sexual, claro. Y lo hacemos. Entonces, en esa construcción, como no tenemos claro esos conceptos, entonces cometemos un montón de errores. Y quiero traerle aquí de presente que el artículo 4 de la Constitución dice, en todo caso, si hay incompatibilidades o hay diferencia entre la Constitución, la ley y la norma, prevalece la Constitución. Y esos dos artículos que les acabé de hablar son artículos que hacen parte del bloque o digamos de la primera generación, derechos de primera generación, que son derechos civiles y políticos que absolutamente nadie se los puede cambiar, ni siquiera el legislador. Desde el preciso momento en que nace el individuo, nace con esos derechos. Entonces, si estamos hablando del artículo 13 y 16, estamos rayando con la ilegalidad desde la construcción de los manuales. Ahora bien, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta en una institución? Que convivimos con personas que piensan diferente, que tienen culturas diferentes, que tienen unos procesos diferentes, que tienen orientaciones diferentes. Y para convivir con ellos, el arma letal es el diálogo. Vamos a construir un pacto donde quepamos todo, donde todos nos sintamos importantes. Porque esta diversidad étnica y cultural que nos habla la Constitución, lo que nos ayuda y lo que nos permite es mirar que esa diversidad étnica y cultural, ¿qué aporte le ha dado a la construcción del desarrollo del país? Pero en muchos escenarios lo que hacemos es limitarla y mirarla como una cosa de segundo grado, como una cosa que tiene que luchar para poder darse esa posibilidad. Mire, algo paradójico. Nosotros hablamos de derechos constitucionales, de igualdades de condiciones, pero resulta que debemos pelear, en el buen sentido de la palabra jurídicamente, por el reconocimiento de, entre comillas, mal llamado, de esas minorías. Y somos personas. Como personas tendríamos derecho, pero como minorías tenemos que pelear esos presuntos derechos. Cosa contraria. El error grande. Porque el maestro, desde la Secretaría de Educaciones municipales y departamentales, únicamente nos instruye en el tema disciplinario. Para ellos está bien el manual. Pero dejan de lado algunas acciones civiles y penales que se puedan incurrir desde la construcción de los manuales de convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre el problema, lo soltamos en la Secretaría, pero viene la acción penal y la acción civil, que es pecuniaria a cobrar, y la acción penal, obviamente, la detención intramural o extramural. Entonces, en eso quiero aclarar ciertas cosas. Doctor, usted ahora me recordaba que estos artículos o estos manuales comienzan a formarse como una especie de síntoma o como un reflejo de la sociedad. Y recuerdo mucho una conferencia que está en YouTube que la da Jaime Garzón, creo que es en la Universidad Nacional, en la que él habla específicamente del artículo 12 de la Constitución, que dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces el hombre decía, ¿qué clase de sociedad tiene que crear un artículo dentro de su carta magna, dentro de su primera carta,
que diga que está prohibido desaparecer forzosamente a otro. En Colombia. Imagínense eso. En Colombia. Es como si, que él mismo lo dice, es como si usted llegara a mi casa, yo le dijera, no se puede sonar la nariz cuando estemos comiendo en el comedor, o no puede montar los pies en el comedor cuando todos estemos cenando. ¿Qué clase de familia entonces es esa? ¿O qué clase de normas se llevan en esa familia para tener explícitamente que prohibir eso? ¿Cierto? Perfectamente. Lo que pasa es que la sociedad se ha venido degradando en el tiempo. Hoy día no podemos hablar nosotros de núcleos familiares. La mayoría de los núcleos familiares en Colombia son disfuncionales, por A o por B. Entonces, el esfuerzo máximo no es desde las instituciones. El esfuerzo máximo es construir políticas públicas desde los gobiernos para ver cómo afrontamos esta situación que se está materializando en algunos en las escuelas. Pero mentira, no inicia en la escuela. La escuela es el escenario expedito para que se pueda realizar sin temor alguno. Pero lo hacen en la casa, lo hacen en la calle. Entonces la pregunta es, ¿qué hace o dónde está la corresponsabilidad de las institucionalidades que no hemos echado de mano a esto? Y seguramente si existen circunstancias que redundan no en el beneficio de los muchachos, de los niños, niñas y adolescentes, entonces se busca el culpable a la escuela, porque le asiste la responsabilidad de educar. Claro. La escuela, la responsabilidad de educar en todo el sentido, es un proceso donde hay responsabilidad o corresponsabilidad del Estado, la familia y la escuela. Entonces, en ese sentido, la ley es muy clara. Y yo hoy le quiero tocar también, compañero Milton y Juan Pablo, y además del oyente, situaciones como esta. Yo quiero traer del presente el artículo 2347 del Código Civil. Y ese artículo dice: todas las personas son responsables, no solo de sus propias acciones para efectos de la indemnización, el daño, sino del hecho que pueden ocurrirse con los ciudadanos. Aquí te incluyo quiénes: padres de familia, claro, estudiantes, docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo es que el artículo 2348 del Código Civil habla de las responsabilidades por los daños causados por los hijos. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis muy grande, porque quiero tratar de explicarle, porque aquí también se asiste a las instituciones educativas, en esas escuelas de padres, hacerle sensibilización, capacitación a los padres de familia para que sepan la responsabilidad que tienen. Tomar asistencia, porque esto es de dialogar. Dice lo siguiente: los padres serán siempre responsables, no ocasional, siempre responsables. Correcto. Del daño causado por la culpa o los delitos cometidos por sus hijos menores. Hombre, en Colombia ya hay una responsabilidad de mayores de 14, ¿cierto? Que se dan una corrección de menores, pero de allí, menores de 14, ¿es responsabilidad de quién? De los padres, no ocasional, siempre. Y por los daños causados, hay daños que se cometen no con dolo, sino con culpa. Tiene que responder el papá. Y miren lo más importante: y que comedidamente provengan de la mala educación o de hábitos o vicios que le han dejado adquirir. ¿Me explico? Si el papá sabe que al niño le gusta es cleptómano, si el papá sabe que el niño está iniciando a consumir sustancias psicoactivas, si el papá sabe que hay un montón de conductas que socialmente son inadecuadas y no ha buscado la ayuda pertinente a las institucionalidades que tienen la responsabilidad de hacerlo, el padre de familia es tan responsable como el mismo niño. ¿Y quién paga? El papá. Estamos hablando de la forma civil. Y mire, en ese renglón, porque quiero involucrar la sociedad, claro, sino que estamos en el tema de la moda, que es la de ley 1620 y su decreto reglamentario 1965. Pero desconocemos también en ese orden de idea la ley 745 del año 2012. Y fíjense en esto: el que en presencia de menores de edad consuma estupefaciente o sustancia que produzcan dependencia incurrirá en las siguientes sanciones. ¿Cuántos mayores de edad vemos nosotros en nuestro sector, en nuestras casas, que consumen ese tipo de sustancia? ¿Y dónde están las autoridades civiles
que se encargan de regular este tipo de circunstancias para que apliquen la ley. O sea, que aquí hay un tema de corresponsabilidad y es gigante, es enorme. Pero ahora bien, nosotros lo vamos a reducir a las escuelas, lo vamos a reducir a los colegios, a regular los manuales. A mí me parece bien, a título personal, porque le ponen un freno a las arbitrariedades que algunos rectores y docentes teníamos al interior de la institución, porque nosotros no únicamente pensábamos en sancionar. Doctor Sócrates, ahí yo quiero hacer una intervención frente a lo que usted acaba de tocar, y es lo siguiente. Ya que llegamos, el tema lo vamos a contextualizar desde las instituciones. Uno, y estaba pues que le intervenía porque sí quiero preguntarle esto. Uno lee o mira la mayoría de los manuales de convivencia de las instituciones educativas y lo que planteaba Juan Pablo ahorita, que dice la Secretaría de Educación que tiene una plataforma donde están los manuales de convivencia y que los retroalimentamos. Sí, yo pienso lo que usted decía, en la construcción del manual de convivencia también hay una corresponsabilidad, o sea, ahí hay que darle participación a toda la sociedad. Lo que pasa es que los manuales de convivencia de las instituciones de nosotros es que los están construyendo personas que son ajenas a la institución y no se están mirando lo que el doctor Sócrates decía, la condición de los estudiantes, los contextos, no se está mirando nada. Entonces los manuales de convivencia se están volviendo en unos documentos donde básicamente se desarrollan 4 puntos, que son deberes, derechos, prohibiciones, y están llenos de prohibiciones, están llenos de situaciones que no dan lugar. Yo pensaría que la finalidad de un manual de convivencia es garantizar a los niños y a las niñas, ¿cierto? Incluso entran a los adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia, de la comunidad, en un ambiente de felicidad, de amor, de comprensión, de reconocimiento a la igualdad, a la dignidad humana, sin discriminación alguna. Yo pienso que si le damos ese tinte y esa dirección, la mayoría de los manuales de convivencia, me atrevo a decirlo, de la ciudad de Medellín, tendrían que hacer un cambio completamente significativo, porque de esto tienen muy poco. Entonces la pregunta concreta, doctor Sócrates, es ¿cuáles serían las orientaciones que usted le daría a los maestros que nos están escuchando en estos momentos y a los que nos van a escuchar, porque este programa siempre lo colgamos en la página, frente a las modificaciones que se le deben hacer a esos manuales de convivencia de tal manera que se vuelvan un documento significativo para la comunidad educativa? Muy sencillo. Esto tiene que ser en democracia. Participación de toda la comunidad educativa en lo que tiene que ver con el accionar. Porque precisamente, fuera de cabina le decía a Juan Pablo, nunca comparto el concepto de la sana convivencia. Es que la convivencia nunca ha estado enferma. La convivencia se altera con el accionar de la comunidad educativa. Ejemplo, si el señor de la tienda me trata mal a los muchachos, ¿qué puede pasar? Ejemplo, si el señor de la tienda me vende en momentos de clase, ¿qué puede pasar? Los muchachos se me salen de clase, me piden permiso, y es una situación que me altera la convivencia, ¿cierto? En ese orden de idea, lo que se busca en los manuales es, yo quiero definirle primero, Milton, el concepto de manual, para posteriormente dar unas orientaciones de cómo podría de pronto iniciarse a construir un manual de convivencia, ¿verdad? El manual de convivencia se entiende como una parte fundamental del proyecto educativo institucional, en la cual ¿qué? Se puedan definir derechos y obligaciones de todas las personas, porque el otro error está es que pensamos que el manual de convivencia es únicamente para los estudiantes y ya. No. El manual de convivencia, de acuerdo a la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 del año 2013, lo que busca es que toda la comunidad educativa que converge podamos convivir, vaya la redundancia, en armonía. Y cuando yo ayudo a construir, yo me apropio, ¿cierto? Hago parte, porque yo ayudé a construir esto, entonces nosotros no podemos hacer. Y no siempre pensar en la sanción, compañero Milton y Juan Pablo, y llamarles oyentes. Porque, entre otras cosas, yo quisiera poner de presente el artículo 5 de la ley 1098, dice lo siguiente: la naturaleza de esta ley, los derechos aquí consagrados del niño, niñas y adolescentes son de carácter público. ¿Qué significa público? Que todos tenemos que cumplirlo.
de carácter irrenunciable. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque yo no puedo traer en la modalidad de un manual hacer renunciar un derecho constitucional al niño, de carácter irrenunciable. Y dice, y todas las normas contenidas en ello son de prevalencia frente a las demás existentes. Y es una ley. Pero resulta que la Ley General de Educación, en su artículo 144, donde están las funciones del Consejo Directivo, creo que es el inciso H, dice, los consejos directivos podrán sancionar y estimular. Entonces ese poder de sancionar, nosotros lo hemos tomado como la primera acción de poder sancionar a los muchachos. Y resulta que si nosotros vemos a 1098 que tienen el mismo rango, ya la dejó de lado. O sea que para nosotros poder manejar, todo tiene que ser mediante ¿qué? La ley 1098. Y en ese orden de idea, les voy a señalar hoy 5 artículos que nos dicen, ni siquiera nos dice que son opcionales, obligatorio. 42, 43, 44 y 45. Y en el 45 dice, prohíbase a todas las instituciones públicas y privadas del país la inclusión en las modalidades de los manuales de convivencia de las sanciones crueles y humillantes. Y si usted coge un manual de convivencia, lo primero que va a ver es el tipo de sanción. Sanción, sanción, sanción. O sea, nosotros construimos un manual con base a la sanción. Ser reprimido, ser punitivo, castigador, que no nos conduce a nada, a entender al chico, a entender al estudiante el porqué de su comportamiento. Aquí lo que nos invitan es construyamos algo que nos invite a la reflexión, que entendamos el porqué del comportamiento del niño. Por ejemplo, un niño que vaya al colegio y que se le robe el algo al otro compañerito. A veces lo hacen porque realmente tienen hambre. Pero miren si usted, ese niño, si en su núcleo familiar desayunó o almorzó. Entonces puede ser revictimizado, puede ser sancionado, cuando no sabemos de dónde parte la conducta. Entonces, en ese orden de idea, primeramente, mi compañero Milton, para responder a tu pregunta, es que debemos hacer lectura de contexto. Y los manuales tienen que apuntar a lo que realmente vivimos en el contexto. No puede ser igual el manual de convivencia de aquella institución estando en el municipio de Medellín, porque no se vive la misma circunstancia. Obvio que construir en comunidad es muy difícil, pero mínimamente nosotros debemos llevar unas bases y socializarla con la comunidad educativa para que ellos puedan quitar o puedan poner e ir explicando. Ahí yo pienso, pues no sé, y el doctor me corregirá, quizá que no solamente se trata como de establecer cuáles son los puntos dentro del pacto de forma democrática con la comunidad educativa, que según entiendo también incluye a los padres. Sí, claro. Sino también como de una vaina de pedagogía con las, no sé, con las personas que venden en la tienda, con los vigilantes, con las personas que ayudan dentro de los servicios generales de las instituciones, y que eso finalmente no se vuelve como algo intramural, es decir, de adentro de la institución, sino de forma más general como digamos, un asunto de sociedad. Por eso el doctor decía que tiene que ser una construcción colectiva, o sea, además de ser colectiva, democrática. Claro, porque lo que yo también le planteaba al doctor ahorita, que antes de empezar el programa, era que digamos, todo intramural dentro de las instituciones ocurre a modo de reflejo de lo que pasa afuera. Entonces, claro, lo punitivo es mucho más sencillo que sentarse a hablar con el estudiante, con el pelado. Que el doc me comentaba que quizá era mucho más fácil llegar y arremeter en contra de un estudiante que estaba consumiendo, no sé, marihuana o alcohol, que sentarse con él después de que pasara como ese estado de alteración y comentarle pues qué está pasando, qué está sucediendo, cuáles son las consecuencias o cuáles las causas de eso, y que eso debería de ser lo ideal, mover las cosas. Hay una cosa que parte del deber del ser. O sea, lo ideal sería el deber del ser, pero en la mayoría de las actuaciones, de nuestras actuaciones, partimos desde el ser, desde lo que yo pienso, digamos, de lado la ley y la construcción de diálogo, ¿verdad? Para yo llegar a dirimir un conflicto, porque entre otras cosas quiero aportarles a ustedes por qué la ley 1620 nace. Ella es parte a raíz del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, donde hablamos de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, los MACH. Y dentro de ellos encontramos nosotros entonces que tenemos la mediación, la conciliación y el arbitraje. Cosa curiosa, compañero Milton y los maestros y Juan Pablo.
El artículo 4 del 1278 dice, la función del maestro es mediar pedagógicamente. Miren, que nos están diciendo en nuestra esencia, la función del maestro es mediar pedagógicamente. Ahí que nos están tocando, un elemento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Nuestro accionar tiene que ser pedagógico, diálogo. Entonces tengo que iniciar a diferenciar qué es diálogo y qué es debate. Un conflicto manejado inadecuadamente puede ser que nosotros quizás lo abordamos de la forma del debate. Entonces yo quiero traerle como con una relación la diferencia que hay entre debate y diálogo, ¿cierto? En el diálogo se busca encontrar un punto común entre las partes. Cuando yo hablo de la mediación, entonces las partes llaman a un tercero. ¿Para hacer qué? Una amigable composición. Listo. Allí estoy mediando. Ellos encontraron un punto en común. ¿Quiénes? Las partes, no el maestro. No el maestro. Pero si llevamos esa acción al debate, entonces lo que se busca es quién tiene la razón. Y la mediación no se hace frente a lo ocurrido. La mediación se hace en el presente y preparando el futuro para que no sucedan las cosas. Por eso hablamos del seguimiento. Es que ya lo ocurrido ya está, ¿cierto? A nosotros no nos interesa quién o no tiene la razón, sino es llegar a retroalimentar a ello. ¿Listo? En ese orden de idea, entonces, hay una situación acá que yo quisiera hablarle o leérsela textualmente, que está en la guía 49 del Ministerio, que esta guía sale a partir después del trabajo que se realizó en todo el país de la ley 1620, que es una guía pedagógica, porque entre otras cosas el Ministerio dijo, los maestros no son abogados, no saben interpretar al momento, con todo respeto. Entonces van a incurrir en muchas circunstancias. Claro. Vamos a entregarle una guía pedagógica en la cual hay unos ejemplos y que se puedan orientar. No significa que las acciones que allí se propone son las que se deben realizar en cada uno de los casos que se puedan ocurrir al interior de una institución. Pero sí da un elemento muy importante de cómo nosotros como comunidad educativa podemos abordar ciertas circunstancias. Ojo, me hablan del debido proceso. Yo difiero en muchas cosas. Hay debido proceso para la parte penal, para la parte administrativa. Entender cuál es el debido proceso para un menor de edad. Entender, porque en las instituciones también tenemos nosotros los famosos CLEI que se manejan por el decreto 3011 del 97, que es educación para adultos. O sea, todo eso tiene que estar incluido en el manual. Esa gente tiene que ser parte de ello. Entonces, no es igual ese debido proceso para los mayores que para un menor de edad. El debido proceso en la ley 1620 lo define el artículo 26. En la 1098 lo define el artículo 29. Pero la proporcionalidad, en términos generales, te voy a leer qué es la proporcionalidad y cómo se ve esa proporcionalidad reflejada en la escuela. Es que el que comete un hecho, el que presuntamente vulnera un derecho, no es que va a recibir la sanción. Esa es la persona que realmente necesita esa ayuda. Y que es que nosotros vamos a ir a brindarle esa ayuda para que él no pueda seguir siendo ese transgresor. Y la proporcionalidad de la ayuda está de acorde a la presunta delito o vulneración que haya cometido. Entonces, el principio de la proporcionalidad exige las medidas correctivas que se tomen ante cualquier situación. Estoy hablando desde lo amplio, ¿verdad? Sean proporcionales y no sean desmedidas. Es decir, que las personas que reciban un castigo o se le imponga un castigo sean adecuados para alcanzar el fin de la justicia y menos gravable posible, ¿verdad? En el contexto escolar, este principio los remite al Código de Infancia y Adolescencia, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes que violan un acuerdo, o sea, ¿violaron qué acuerdo? El acuerdo de convivencia escolar. Que violaron ese acuerdo de convivencia escolar como sujeto de derecho que requieren, ante todo, restituciones del mismo. Es decir, el principio de proporcionalidad, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, exige que, ante una situación en la que tradicionalmente se adoptarían castigo y demás, se privilegia a ese niño en su atención. Vamos a atender al niño, vamos a brindarle todas esas posibilidades al niño, el por qué transgredió. Y ahí es que entramos en el tema del diálogo, ¿verdad? Entonces, pienso que allí entonces se divide el tema de las situaciones 1, 2 y 3. Y otra cosa curiosa, ¿saben por qué cambiaron
las circunstancias de los manuales de convivencia. Y voy a hacer una relación. Anteriormente se manejaba en los manuales de convivencia que las faltas graves, leves y gravísimas. Y no ganábamos una. ¿Sabe por qué? Porque las faltas graves, leves y gravísimas vienen contempladas en la Ley 734 del 2002, el Código Disciplinario Único, y ese código solamente es aplicable a los funcionarios públicos. Los niños no son funcionarios públicos. Y nosotros no buscábamos sanciones. Pero a alguien se le ocurrió que era cortipegue y venga y sacamos una lista de mercado. Nosotros estamos educando. Y el educar converge de la parte holística, del ser integral del individuo. ¿Quién articula o quién estructura los manuales de convivencia en instituciones privadas? Ya no educativas públicas, sino las privadas. Lo que pasa es que las privadas, como el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia dice que los privados podrán tener colegios o formar colegios, tener instituciones, pero se rigen por las normas que emite el Ministerio de Educación Nacional. Allí ocurren muchos exabruptos, porque ellos lo ven más es con la parte de reflejar ante la sociedad una imagen que no le importa vulnerar derechos al interior de la misma, sino es una imagen que supuestamente se mire positiva y vender no una objetividad, sino una subjetividad. Y me explico en el sentido cuando hablo de subjetividad y objetividad. El individuo integralmente es persona y podemos tener un montón de falencias, pero en esos colegios lo que les importa es mostrar un producto que ellos no han formado y que lo quieren formar tratando de transgredir derechos. Por eso ellos rayan con la ilegalidad en las construcciones de esos manuales. Y como son unas juntas, como son privados, pues obviamente los socios hacen sus manuales de conformidad como ellos les da la gana, como ellos quieren. Claro, porque quizá en un momentico, ya para cerrar, hablemos de la sentencia de Sergio, que fue la que abre como ese espectro dentro del marco legal para que se reestructuren mejor esos manuales. Y es que hubo en el 2014 en una red social, en Twitter, un hashtag, una tendencia que se llamaba Atrapamanuales. Y las personas podían subir fotos de los manuales en donde se cometía, donde se podía ver que había como algo que estaba por fuera de lo legal. Entonces vuelvo y digo, eso es del 2014, porque puede que ya no suceda así. Alguien, una usuaria, sube una foto de del manual de convivencia del Montessori, en donde en la falta gravísima de la conducta dice efectuar relaciones heterosexuales u homosexuales dentro del colegio. Y pues hay muchos, es solamente por decir uno. Hay otras, creo que es en Bogotá, Colegio Hijas de Cristo Rey, hay otras de Colegio Comercial Margarita Bosco, en donde casi siempre es lo mismo, es como está prohibido las relaciones entre personas del mismo sexo en la institución pública. Y solamente por citar un solo asunto frente a esto. Entonces por eso me surgía la duda, listo, entonces esos manuales también deben de someterse a una revisión del Estado. Por supuesto, porque están rayando contra los derechos constitucionales constitucionales de las personas, lógicos que sí, tiene que someterse a eso. Ahora, en su pregunta me urge dos interrogantes, y vamos a tratar de debatirlo aquí muy rápidamente. La ética y la moral. Ok. Ética y la moral. ¿Será que lo que usted me acaba de decir dentro de esos manuales es algo ético o es algo moral? O sea, ¿cuál de las dos conductas permite calificar a otro? ¿La ética permite calificar la moral o la moral permite calificar la ética? A mi modo de ver, la ética es una rama filosófica que nos permite llegar al tema de la moral. Y la moral depende de la cultura. Claro que sí. La moral depende de lo cultural. Yo puedo estar en un espacio donde se puedan dar un montón de circunstancias de esa índole, y no puede ser algo antiético ni algo antijurídico, ¿verdad? Pero en la construcción del mismo, mire que estamos rayando contra derechos constitucionales. Lo que debe permitir es socializar al interior de la comunidad educativa las acciones que puedan demostrar los afectos sexuales, que se les respeta su orientación sexual, se le respeta al interior de la institución. Somos incluyentes. Lo importante es buscar los escenarios que no sean pertinentes o que no se realicen allí. Esto no puede ser objeto de sanciones o castigos, ¿ya? Sino de diálogo permanente.
Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Quedan muchísimas cosas en el tintero, se nos acaba ya el tiempo. Milton tiene una razón. No sé si de pronto me regala un minutico, Milton, para Dale, cerrar dale, con la Doc. sentencia. Dale, Doc, claro que sí. La sentencia que llamamos comúnmente se conoce como la sentencia de Sergio Urrego, que es la 478 del año 2015. Quiero mencionarle rápidamente qué ocurrió allí, porque son 88 páginas, pero hay otro resumen, donde necesariamente se violaron dos principios fundamentales constitucionales en el accionar de la institución educativa por creerse del manual de convivencia, que fue el artículo 13 y el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia. El 13 por la discriminación racial y obviamente el tema de género. Todos y cada uno tienen derecho a decidir o definir su orientación sexual. Y el 16 que tiene que ver con la igualdad y el desarrollo de la libre personalidad. El caso lo detonó un profesor de educación física que inicialmente le tomó el teléfono a Sergio Urrego y vio una fotografía donde él estaba besándose presuntamente con su pareja. La fotografía no determina modo y lugar donde hayan ocurrido los hechos. Primer error. Solo porque en el manual de convivencia decía que no se aceptaban las expresiones soeces de sexo en el interior de la institución. ¿Esa fotografía determinaba el lugar donde ocurrió? No. Ahora, allí en la actuación tendría que mirar las edades de los niños, de los jóvenes. Y la docente orientadora, tanto la rectora, tendrían que, desde la orientación, dar el tema de inclusión, de la orientación social, pero trabajar con los niños. Pero hubo un ataque frontal frente a Sergio Urrego que condujo a que él se suicidara. Y conducir al suicidio es como cometer el hecho. Entonces, por eso condenaron al Colegio de Castillo. La rectora le dieron, creo que detención extramural. Hay un tema de corresponsabilidades porque van a llegar hasta quien detonó el problema. Eso es como para cerrar a grosso modo. Doctor Sócrates, muchísimas gracias por este aporte tan importante que usted le hace al magisterio de la ciudad de Medellín y de Colombia. Juanpa, voy a cerrar con un detallecito antes de que nos vamos. El decreto 1545 del 2003, prima de servicios. Recordemos que la prima de servicios es un logro de los acuerdos de FECODE. Esta prima es equivalente a 15 días de la remuneración mensual del docente. Todos los docentes que no les han pagado, que no les pagaron esa prima ya debido a que Medellín la pagó esta semana que está terminando, por favor, si tienen alguna duda, acercarse al sindicato, a la parte o al área jurídica para que sean asesorados por parte de nuestros abogados. Ahí se las dejo porque ya hemos recibido muchas llamadas de docentes a los cuales no le hicieron ese pago. Perfecto, Milton, muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en otra emisión más de Palabras de Maestros dentro de 8 días. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.